esperanza del discípulo. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. ¿Están listos? Bueno, leemos primero todos juntos el versículo clave de hoy, porque ya leímos la palabra en el estudio, ¿sí? 9:62. Ahora, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, me acompañan en una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tercer día de conferencia. Te pedimos, Padre, que tú abras en este momento nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual, que podamos entender tu palabra, que aprendamos también, Señor, cómo practicar tu palabra, que llegue, Señor, hasta lo profundo de nuestros corazones. Sigue trabajando, Señor, en esta conferencia muy fuertemente con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada una de las actividades que se están realizando, por tu palabra y por todo, Señor, lo que nos estás permitiendo vivir en estos días. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la esperanza del discípulo. Hay una palabra que es el denominador común y el hilo conductor de esta conferencia. ¿Cuál es esa palabra? La esperanza. Donde está nuestro corazón, el lugar donde ponemos nuestras expectativas o hacia dónde se dirigen nuestros sueños, allí estará nuestra esperanza. Estuvimos meditando acerca de la gracia de Dios que nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer vimos cómo Abraham vivió como peregrino por la misma esperanza, llevando por fe una vida de obediencia. Así como Abraham, nosotros también anhelamos una patria celestial. Allí está nuestra esperanza. Sin embargo, en el proceso de alcanzar esa patria, ¿cómo debemos vivir? Obedeciendo con fe, al igual que Abraham. Pero además, procurando entregarnos a Dios en consagración sincera, activa y absoluta, no a medias. Entonces, ¿cuál es la esperanza del discípulo? Es llegar al reino de los cielos, pero no de cualquier forma, sino siguiendo a Jesús, aprendiendo de Él, tomando un compromiso y luchando para revestirnos de su imagen como verdaderos discípulos. Hoy vamos a meditar en el llamado que nos hace Jesús como discípulos y nuestra actitud frente a ese llamado. En el camino hacia Jerusalén, donde Jesús iba hacia una muerte atroz para redimirnos, Él se encuentra con unos hombres que querían seguirlo y caminar con Él. Él les da 3 lecciones diferentes, aunque relacionadas. Jesús aprovechó esta conversación para enseñar y dejar en claro algunas cosas, no solo a estos hombres, sino a sus discípulos y a cualquiera que quiera seguirlo. El Señor nos llama a seguir sus pasos, estando dispuestos a dejar de lado nuestros apegos terrenales, sabiendo lo que cuesta el discipulado. Pido a Dios que todos podamos escuchar el llamado de Jesucristo y lo sigamos sin dudarlo, sin excusas ni condiciones. Primera parte. Las zorras tienen guaridas. Dicen los versículos 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre quería seguir a Jesús, pero él no le respondió simplemente sígueme, sino que le habló de la vida que él llevaba para que sepa lo que debía estar dispuesto a pasar si lo seguía. Parecía que Jesús lo estaba desalentando, pero en realidad quería llevarlo a pensar 2 veces, a reflexionar. No porque no quería que lo siga, sino para que su decisión no sea emocional ni interesada. El contexto donde se da esta situación es cuando el ministerio de Jesús venía en ascenso.
Su poder era evidente y todos estaban seguros de que Jesús establecería su reino en esta tierra, incluso a sus discípulos. Muchos podrían verse tentados a seguirlo por experimentar alguna de sus señales, pensando en vivir gozando de su gracia, sin sacrificio. Por eso, Jesús le advierte que no hay ninguna garantía de comodidades en el camino del discipulado. Los animales tienen su refugio, las zorras guaridas, las aves nidos, pero Jesús no tiene un lugar donde recostar su cabeza. No tuvo ni siquiera un lugar cómodo para su nacimiento, sino que fue recostado en un pesebre, fue rechazado por su pueblo y llevó una vida fatigada, donde incluso descansaba recostado incómodamente en una barca. A su vez, otros podrían pensar en llevar una vida bendita recibiendo los favores de Jesús. Pero el discípulo de Jesús vive como peregrino. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué debemos vivir así? ¿Por qué debemos vivir como peregrinos? Filipenses 3:20 nos responde: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así como Jesús pertenecía al reino de los cielos, nuestra ciudadanía también es de allá. Por lo que la vida del discípulo de Jesús no está focalizada en las cosas terrenales. No es un detalle menor el hecho de que este hombre fuera un escriba, porque seguramente él tenía un estilo de vida muy diferente al de Jesús, con todo lo que en esa época puede considerarse destacado, una vida de primer nivel, una casa con siervos, con los mejores vestidos, las más ricas comidas y abundancia de todo. Él debía estar dispuesto a dejar todo si quería seguir a Jesús. San Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También en Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Creo que todos hemos tenido un sueño en esta tierra, algo que quisiéramos alcanzar, por más lejano que parezca. Casi todos, de manera directa o indirecta, se aferran al dinero, porque con él pueden comprar cosas que le permiten llevar una vida confortable, con casa, autos, viajes, etc. Sin embargo, el que quiere seguir a Cristo debe estar dispuesto a abandonar este sueño. Eso no significa que un discípulo no puede tener proyectos o un lugar estable para vivir, pero un verdadero discípulo no se aferra a estas cosas, como Jesús tampoco se aferraba. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Desde Abraham en adelante, muchas veces la senda cristiana se alejará de lo confortable y conocido. Insumirá una medida de riesgo y fe. Pero el que siga a Jesús descubrirá lo que no va a ver quedándose en su rincón quieto y seguro. Es importante desafiar y además entender que la vida cristiana no es solo asistir al culto, sino llevar una vida como Jesús, dispuestos a sacrificar nuestro tiempo. Tal vez soltar un poco los entretenimientos, los videojuegos, YouTube, Netflix, el gimnasio, el fútbol, o abandonar un momento de descanso. Esto para mantener una relación más íntima con Él en oración, o para servir al Señor visitando a algún hermano que hace tiempo no aparece, o hacer estudio personal con alguien. Jesús llevaba una vida de servicio.
¿por qué nosotros solo nos limitaremos a recibir su servicio y el de los demás? Él nos llama a una vida de servicio. Servir no es un requisito para ser salvos, pero sirviendo, glorificamos con nuestra vida al Señor. Él nos salvó para bendecirnos, haciéndonos partícipes de su obra redentora. Él nos enseña, de acuerdo a Mateo 23:11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús no llevó una vida cómoda, sino que llevó una vida de servicio y sacrificio por quienes amaba. Sus discípulos también llevan este tipo de vida y están dispuestos a abandonar las comodidades. Pablo, a pesar de sus títulos y posición social, fue preso, náufrago y muchas otras cosas por causa de Jesús. Muchos misioneros en el mundo fueron torturados, exiliados o asesinados. ¿Y por qué pasaron por todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, por servir a Dios, a veces también pasamos por incomodidades? La preparación de esta conferencia lleva mucho trabajo y servicio de los hermanos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Se preguntaron ustedes? ¿Por qué hacen tanto sacrificio? Cada cosa que hacemos es un sacrificio. Ir a la iglesia, por tener que venir de lejos, servir, ir a comprar algo. ¿Por qué hacemos todo esto? Lo hacemos porque tenemos los ojos puestos en Jesús y su promesa del reino celestial. Hacia allá vamos, hacia el reino celestial. Por eso podemos autonegarnos y llevar una vida parecida a la de Jesús. No nos conformemos a este mundo ni sigamos los deseos terrenales, sino desafiemos y estemos dispuestos a servirle, poniendo nuestros ojos solo en Él. Pensemos, ¿queremos seguir a Jesús? ¿Con qué propósito queremos hacerlo? ¿Solo para gozar de su gracia y bendiciones, asegurándonos lo que trae por añadidura? ¿O por la bendición de ser parte de su obra redentora? Jesús nos llama a una vida de sacrificio, pero llena de esperanza celestial. Segunda parte, deja que los muertos entierren a sus muertos. Veamos ahora los versículos 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. No está claro si lo que el hombre pretendía era cuidar a su padre anciano hasta su muerte, o si quería ir a su funeral. Lo cierto es que con su respuesta a la orden de seguir a Jesús, solo estaba intentando posponer su llamado. Pero Jesús le iba a mostrar la urgencia de la tarea para la cual lo estaba llamando, que era anunciar el reino de Dios. Para los judíos, el funeral de sus padres era una ceremonia muy importante. Los hijos expresaban su máximo respeto y su amor hacia sus padres a través de esta ceremonia. También era muy importante ocuparse de sus padres cuando estos eran ancianos. Era la forma de honrarlos hasta la muerte, cumpliendo así el mandamiento de Dios. Pero Jesús le dio una respuesta tajante. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Con estas palabras le estaba diciendo que los muertos espirituales ponían su prioridad en estas cosas terrenales. Si el padre estuviera muerto, nada podía hacer por él. Si estaba vivo, aunque muerto espiritualmente, podía anunciarle el reino de Dios. Esa debía ser su prioridad. ¿Por qué es primordial el anuncio del reino de Dios? Muchos muertos espirituales, es decir, aquellos que no han renacido
para una esperanza viva por la fe en Jesús, están yendo a la condenación eterna y se encuentran bajo la ira justa de Dios. Esos muertos espirituales pueden ser nuestros familiares, amigos, conocidos, personas a las cuales apreciamos o amamos. También personas a las que no conocemos, pero que Dios, por algún motivo, cruza en nuestro camino. Por ellos sí podemos hacer algo. El Señor nos envía a llevarles el mensaje de salvación. Jesús vino para salvar a los muertos espirituales. Lo único que se necesita para esto es anunciar el reino de Dios, y es la misión que Dios nos dio, proclamarles el evangelio del reino. Romanos 10, del 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No hay tiempo para dedicarse a cosas de muertos. Ellos ya no nos escuchan ni reciben lo que les podemos ofrecer. Y muchas veces nuestra preocupación por los muertos no es más que una forma de desviarnos de lo que tenemos que hacer por los vivos, que es anunciarles el Evangelio. Por más que llore por mi papá, que falleció, o le lleve flores al cementerio, nada puedo hacer por él. Lo que pude hacer, ya lo hice mientras él vivía. Y ahora él está esperando su destino eterno, que solo está en las manos de Dios. Por eso, no hay que perder el tiempo. Predicar es una tarea urgente que no admite dilaciones, ya que mucha gente sigue muriendo sin conocer a Jesús ni recibirlo como su Señor y Salvador. En contraste con la actitud de este hombre, en San Lucas 5, 27 y 28, vemos el llamado de Leví, que dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Apenas lo llama Jesús, Leví lo sigue. No hubo tiempo ni para cuestionamientos. Dejó su buen trabajo, que aunque era mal visto, tenía la protección de Roma y le daba buenas ganancias. Él no le dijo a Jesús que espere a ordenar su vida, que espere a que su agenda se desocupe, sino que lo siguió. Esa es la actitud que Jesús espera de nosotros, que le sigamos sin perder el tiempo y prediquemos su palabra. Jesús no nos quiere decir que no es importante nuestra familia y el cuidado de ellos, o que no podemos tener un tiempo para hacer algo que nos gusta, como pasear en bicicleta o ir al cine, pero tenemos que acomodar las prioridades. Como cristianos, nuestra prioridad debe ser extender el reino de Dios de manera urgente, ya que no sabemos cuándo volverá nuestro Señor, ni hasta cuándo estaremos en este mundo, o si alguien a quien hay que predicarle muere mañana. No debemos permitir que las cosas menores ocupen el tiempo y el lugar de las mayores, sino que debemos enfocarnos en lo que realmente importa, que es anunciar el Evangelio. Tercera parte, poniendo las manos en el arado. Los versículos 61 y 62 dicen: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre tenía ganas de ser discípulo de Jesús, pero Jesús conocía su corazón y sus puntos débiles. Tenía su corazón dividido.
Si él se acercaba a la familia para despedirse de ella, probablemente cancelaría su plan con facilidad. No podía seguir a Jesús de una manera inmediata ni libre de su apego familiar. Él quería seguir a Jesús a medias. Le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame despedirme. Quería seguir a Dios con condiciones, y era eso mismo lo que no le permitiría avanzar hacia la vida celestial. Si no dejamos nuestro apego a las relaciones humanas, no podemos ser sus discípulos. Nuestra obediencia al llamado de Jesús es definitiva, dejando atrás todo apego humano. Debemos aprender la obediencia de Eliseo ante el llamado de Elías. De acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 19, de los versículos 19 al 21, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí hay una cierta similitud con la palabra que estamos viendo. Incluso se hace referencia al arado. Aunque Eliseo fue a despedir a sus padres, es importante ver su actitud. Ante el llamado de Elías, quemó todo, mató y repartió sus animales, porque sabía que no iba a regresar. Dios lo había llamado. Ahora tenía una misión mucho más importante que cuidar bueyes o el campo. Ya no se trata de si quiero estar o no con mi familia, sino de que Dios me llamó para una misión mayor. Jesús bendice a esta clase de hombre que, como Eliseo, obedece con una decisión firme y deja su apego humano porque entiende que la misión de Dios demanda una entrega total. Un hombre indeciso sufre al tomar una decisión y por su carácter débil, aún estando en el camino hacia el cielo, se agita mucho, dudando de su esperanza viva. Jesús compara a este hombre con un agricultor que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. Este agricultor nunca podría obtener lo bueno en su trabajo porque el arado produce surcos zigzagueantes. El camino de los discípulos es el de la obediencia. La vida cristiana consiste en mirar hacia adelante. No debemos quedarnos estancados, atados a nuestros deseos terrenales, porque de esta manera no llevamos frutos. Debemos tomar una decisión de fe para avanzar hacia adelante. Habitualmente, cuando vamos en el auto hacia la iglesia, tomamos la autopista. Pero ¿qué pasaría si Omar, el conductor, empieza a girar la cabeza para mirar a los autos que van quedando atrás? Ocasionaría un desastre. Lo mismo pasa en la vida de un cristiano indeciso, tibio o apegado al pasado. Quien pone la mano en el arado no puede distraerse. Tampoco puede mirar atrás. Del mismo modo, el discípulo de Cristo, una vez que decide seguirle, no puede dejar que las relaciones humanas lo distraigan. Tampoco que lo saquen de su trabajo para el Señor. Muchos cristianos sirven al Señor solo cuando no tienen compromisos con los demás. Apenas surge la posibilidad de hacer un plan con su familia o con sus amigos, deja de lado su compromiso con Dios. Esto es pretender poner la mano en el arado y mirar hacia atrás.
Pero no solo mirar hacia atrás es poner primero el compromiso con mi entorno antes que a Jesús. A veces seguimos con la mano en el arado, decidimos servir al Señor diciendo a nuestra familia o amigos que estamos comprometidos con Él, pero nuestro corazón lamenta demasiado tener que hacerlo y nuestros pensamientos se detienen en aquellas personas a las que les hemos dicho que no. Con el cuerpo estamos donde tenemos que estar, pero nuestro corazón está con ellos a quienes anhelamos. Sería como cuando nos invitan a un cumpleaños y decimos que no porque tenemos que ir al culto. Pero durante el culto estamos pensando en quiénes fueron, si se están divirtiendo, qué estarán haciendo, sin prestar atención a lo importante. No se puede poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Estamos en la guerra. Bueno, tenemos que luchar. Puedo terminar herido o incluso muerto, pero no puedo abandonar. Me acomodo la armadura, me concentro y batallo hasta llegar al final. Sea hasta que el Señor regrese o yo me vaya con Él, pero no hay vuelta atrás. Esto no significa que vamos de una manera mecánica o que Jesús me obliga y me pone una pistola en la cabeza para que no mire para atrás. En realidad, cuando Jesús llega a nuestra vida, Él va transformando nuestros corazones y nace en nosotros un deseo sincero de seguirle. Amamos a Dios y queremos servirle. Debemos estar fuertes, listos para enfrentar la batalla y no dudando de si haber dejado atrás algún apego humano fue lo correcto. Nada vale más que Cristo, que está ahí adelante. El amor que Él puso en nosotros es el motor que nos impulsa a seguirlo y no mirar para atrás. Nada de lo que dejo atrás vale más que Jesús. Y Él es quien pone el gozo en nosotros por hacer su voluntad. Somos bienaventurados, grandemente bendecidos por haber sido llamados a seguir y servir a Dios. En conclusión, Jesús hoy nos está llamando a un propósito celestial, más valioso que trabajar para adquirir un lugar confortable para vivir, más urgente que cualquier compromiso que tengamos en nuestra agenda, más importante que todo lazo familiar o social. Es un llamado a seguir sus pasos como verdaderos discípulos suyos. Él nos dice, sígueme. ¿Qué vas a decirle? El Espíritu Santo, que nos hizo renacer para tener una nueva esperanza y vivir por la fe, nos dé la convicción y la valentía para vivir como discípulos de Cristo, siguiendo sus pasos hasta que lleguemos a su presencia en las eternas moradas celestiales. Hacia allá vamos.